Que la intercesión de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo del 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio que nos da una gran lección, y sobre todo es una lección que debemos de aprender dentro de nuestra iglesia. Y es ante esta pregunta que voy a hacer en estos momentos: ¿en quién creemos nosotros? Esta es una pregunta que, sin desarrollar el por qué, fácilmente podemos decir: en el Señor, en Jesús, en Dios, en la Santísima Trinidad. Pero aquí va el meollo del asunto. Muchas veces, y como lo expresa el Evangelio de este día, muchas veces nosotros ponemos trabas, y nosotros mismos las ponemos. No es ni siquiera el Señor que pone estas trabas. Y es de que muchas veces nosotros hacemos valer nuestra fe según la vida del otro. Y ojo, esto es un problema grave. En primer lugar, porque habla de que a veces el mal testimonio, las malas acciones, algunas cosas no correctas de parte de sacerdotes, de parte de fieles laicos, sean catequistas, sean corderos de comunidades, de ministerios, de apostolados, muchas veces no es la correcta. Y eso es motivo para que mucha gente en varias ocasiones se aleje de la iglesia, independientemente si esa persona que se ha escandalizado lleva una vida buena o no, independientemente si lo hace hipócritamente o no, pero al final muchas veces hace que algunas personas se alejen de la iglesia, se alejen de Dios, no crean en la palabra de Dios. Y ese es un primer problema, porque eso nos lleva a nosotros a preguntarnos qué tanto nosotros vislumbramos y hacemos que se vea la imagen de Dios en nuestra vida a través de nuestro testimonio. Pero por otra parte también nos habla de parte de la persona que ve ese mal testimonio y que se aleja de la iglesia, nos habla de una fe paupérrima, pobre y miserable. ¿Por qué? Porque recordemos, nosotros estamos en la iglesia por Cristo. No estamos en la iglesia por el sacerdote, por el catequista, por el coordinador de comunidad o de ministerio. No, estamos aquí por Dios. Estamos aquí porque creemos en el Señor. Y si nosotros vamos a dejarnos y alejarnos de la iglesia, va a ser porque no creemos en el Señor, porque sentimos que el Señor nos ha decepcionado, aunque muchas veces eso es más personal que de Dios. Pero cuando una persona se niega a creer en Jesús, se niega a creer en Dios, porque se empieza a preguntar por el testimonio de la otra persona, porque tal vez vea una persona que ha predicado, que ha hecho muchas cosas buenas, o que ha dicho muchas cosas buenas, pero que su vida a veces no es totalmente correcta, y uno deja de creer. Entonces eso quiere decir que yo estoy ahí por esa persona. Eso quiere decir que mi fe se basa en la actitud de los demás, y que al final yo no creo en Dios, creo en la vida de los demás. Y eso no tiene que ser así, hermanos. En nuestra vida cristiana y lastimosamente en la iglesia, no siempre vamos a tener una conducta intachable. Hermanos, todos los cristianos, incluyendo nosotros los sacerdotes, no somos perfectos. Todos tenemos nuestra falla, todos tenemos nuestros errores. Y podemos decir que solamente María Santísima es la criatura, el ser humano que ha tenido esa pureza y ha tenido prácticamente una perfección humana. Pero todos los demás somos imperfectos. Pero eso no debe de nosotros obstaculizarnos creer en el Señor. Hay mucha gente que ha sabido madurar eso
y a pesar de los escándalos y a pesar de tantas cosas que se dan dentro de la iglesia, comprenden de que su fe está en el Señor y que no van a dejar nunca que el mal testimonio de otro cristiano evite creer yo en el Señor. Si nosotros no creemos por esas circunstancias, entonces eso quiere decir que para nosotros es más importante el ser humano que Dios.